Luego de 3 años de intenso trabajo junto a 100 productores agropecuarios, especialistas y científicos de CREA y Axoja desarrollaron un mapa productivo de la situación del Gran Chaco argentino. Acompáñenos a continuación en AgroTV desde la provincia de Tucumán a conocer qué herramientas pueden achicar la brecha productiva y aumentar la productividad en un 15%, ajustando la genética, la nutrición, los manejos y sobre todo hacer todo esto de manera sostenible. La soja es la base del principal complejo exportador de la Argentina y hoy está funcionando por debajo de su potencial productivo. Después de 3 años de estudios, un proyecto liderado por CREA y Axoja evaluó a más de 100 empresarios agropecuarios en más de 250.000 hectáreas para desarrollar herramientas capaces de mejorar la sostenibilidad agrícola en el Gran Chaco argentino. Las decisiones de manejos agronómicos podrán mejorar la productividad entre 10 y 15% en el cultivo. Bueno, básicamente todo lo que es el bioma Chaco se hizo un acuerdo y con una fundación que hizo los aportes debidos para poder ejecutarlo. Durante 3 años trabajamos sobre una base, digamos, de lo que son las dimensiones tanto económicas, ambientales y sociales en lo que es el sistema productivo, ¿no? Básicamente enfocado en soja, pero obviamente un sistema productivo integrado, ¿no? De esa manera se hicieron evaluaciones de dónde estamos y a dónde podemos llegar en un proceso de mejora continua en muchos indicadores que tienen que ver con estas 3 dimensiones, pero podríamos decir más de 300 indicadores que cada productor tuvo que ir evaluando, autoevaluando y poder generando la información. Y ahí tenemos, por un lado, un tema más económico relacionado con las brechas de rendimiento y ahí, bueno, todo el manejo de los insumos, el manejo de las prácticas, los procesos. Tenemos un tema relacionado con la biodiversidad, que fue algo muy innovador, porque no hay mucho dato. Se habla mucho de esto, pero no hay mediciones, no hay datos, ¿no? Y después el tema más social. Se han visto temas muy interesantes, positivos, y también cosas que están faltando y que hoy tenemos números, como decían la gente de CREA, que se pueden ir mejorando. Y tenés el dato, después de 3 años de trabajo, en un sistema tan complejo, como bien decís, como es el Chaco, una zona vulnerable, pero donde, bueno, se puede hacer cultivo sustentable, preservando la naturaleza, compartiendo hábitat con los bosques. Estamos muy contentos de esto y ojalá, porque se han despertado varias líneas de trabajo, podamos continuarlo en cada una de estas dimensiones en aspectos que a lo mejor todavía no se exploraron totalmente, ¿no? Hoy estamos en Tucumán, estamos en una jornada que organizó Axoja como cierre de un proyecto que se inició en el año 2022, una alianza de CREA junto a Axoja a partir de fondos que vienen del Land Innovation Fund. Land Innovation Fund es un fondo cuyo principal aportante es Cargill y lo gestiona una empresa que es Chemonix, y de algún modo ellos lo que hacen es fomentar todas aquellas iniciativas que tengan que ver con el suministro de soja sostenible a la cadena. Soja sostenible entendida como una soja que es libre de deforestación y que tiene un impacto positivo en los 3 pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental. ¿Y cuáles fueron las herramientas y sistemas que utilizaron para dimensionar la situación económica, social y ambiental del estudio? Este proyecto se llevó adelante dentro del movimiento CREA, usando las herramientas que ya venía trabajando el área de ambiente y otras áreas dentro del movimiento, que tenían que ver con, más que nada, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y después se trabajó muy fuerte en una dimensión que el movimiento no venía desarrollando junto al área de integración a la comunidad, que es los indicadores sociales. La pata social dentro de lo que era la sostenibilidad no estaba desarrollada y se llevó a la práctica a partir de este proyecto. Estos fueron 100 productores CREA que aproximadamente nosotros habíamos puesto en el plan de implementación llegar a las 250.000 hectáreas. Se abordaron las 3 dimensiones de la sostenibilidad. La parte económica, muy enfocada a la productividad a partir de lo que es la herramienta DAT del movimiento CREA y a partir del proyecto Brechas. Después la dimensión ambiental, más que nada potenciando, mejorando una herramienta que venía trabajándose en el movimiento CREA desde el año 2019, que es Gestión Ambiental CREA. Y además de Gestión Ambiental CREA se trabajó en otro proyecto del movimiento que es Inbioagro, que es la búsqueda de indicadores de biodiversidad dentro de los sistemas agropecuarios, que es un proyecto que ya venía desarrollándose junto a expertos de distintas instituciones, CONICET, INTA, y que de algún modo pudo volcarse en territorio gracias a este fondeo.
Se estima que la brecha productiva en el cultivo de soja se ubica en un rango del 10% al 15%, unos 400 kilos por hectárea. Una parte muy grande de la brecha se puede reducir con tecnologías de procesos, como la elección del antecesor maíz, una nutrición balanceada y la combinación de fecha de siembra. Uno de los datos más importantes que hay es prácticamente no hay monocultivo de soja en el bioma Chaco en los grupos que se trabajaron. O sea, el componente maíz previo a la soja es enorme, pero claro, eso también tiene necesidad de estudio. Por ejemplo, ¿cómo es el ciclo de nitrógeno? ¿Cómo se fertiliza el maíz? En función de ese tipo de rotación, prácticamente 1 a 1. Que realmente un poco nos llamó la atención, pensábamos que estaba mucho más tirado a lo que es el monocultivo y sin embargo hay un equilibrio bastante interesante. Y ahí se suman otros cultivos también, obviamente, una zona donde hay mucha presencia en la parte del NEA del girasol. Lo interesante es que se tomó como la integralidad, digamos, del sistema, siendo la soja el pivote y lo que justificó todo este trabajo. La intensificación es súper importante por dos cosas. Por un lado, nosotros acá vimos un poco los resultados del impacto que tiene en el EIQ, en la aplicación de fitosanitarios, cómo lo baja. Pero también sabemos que en nuestra región la intensificación está dominada por las precipitaciones que tenemos en el otoño. Cuando nosotros no tenemos precipitación en otoño, no terminamos un cultivo con humedad, nosotros en invierno no podemos intensificar porque no tenemos más lluvia. No es que no queremos intensificar, por ahí lo tenemos programado, pero el clima no nos permite intensificar. Ahora, la intensificación es positiva no solo porque bajamos el EIQ, sino porque aportamos carbono al suelo y también es un elemento fundamental dentro de lo que es la sostenibilidad. ¿Y cómo debe el productor pensar estratégicamente la nutrición del cultivo de soja, mejorando por un lado las brechas de rendimiento y por el otro el porcentaje de proteína del cultivo? Una de las cosas que se vio es que hay zonas que obviamente todavía tienen pocos años de agricultura y estamos muy bien en lo que hace a fósforo, pero se vio un déficit no solamente en las dosis de aplicación de fósforo, que incluso en algunos casos ni se utiliza, y también en la forma de manejar los tiempos de aplicación dentro del cultivo, ¿no? Estos fueron temas que se analizaron de los resultados, ¿no? Con la gran dependencia que tiene el continente europeo de la soja sudamericana, ¿pueden exigir que ésta sea libre de deforestación en un lapso tan corto en lugar de negociar? Bueno, ellos pueden poner todas las exigencias que deseen, evidentemente la pone los gobiernos, el Parlamento, la Comisión Europea y le pasa la pelota, como se dice, a los privados, a los operadores y obviamente a los traders, que son los que están haciendo circular la mercadería, pero esto después repercute a nivel del productor también, ¿no? Entonces, hoy mostraba yo en la charla, Europa depende el 92% de una soja importada y parte de esa soja importada, que obviamente viene de Argentina, viene de Brasil y algo de Estados Unidos, también depende de dos países que hoy están en guerra, de Rusia y de Ucrania. Rusia y Ucrania producen el 70% de lo que se produce en el continente europeo de soja, el 70%. Los países de Europa, 27, solo producen 3 millones y un poquito de toneladas. Entonces, plantarse de esa manera, mejor sentarse en una mesa a discutir, a negociar, etc. Por eso que, como se decía recién, vemos una oportunidad, esta prórroga, que realmente nos pongamos todos de acuerdo en la cadena, en tener una lista, un checklist, digamos, de cosas para pedir, que después los gobiernos ejecuten, ¿no?, en el pedido formal a la Unión Europea para ver si se puede abrir una ventana para poder renegociar o negociar, porque nunca se renegoció, negociar algunos cambios y después hacerlo de forma integral con los países socios del Mercosur. Primero, amigarnos con la sostenibilidad. Muchas veces lo vemos como algo muy etéreo, que no llego, que no alcanzo, algo muy grande, que me excede. Son cosas que escucho cuando hablo con los productores. La verdad, lo que primero tenemos que hacer es amigarnos con la sostenibilidad. Para mí, en lo personal, considero que el productor de la región y el productor argentino no hace las cosas mal porque los números no le permiten hacer las cosas mal, por lo tanto, por naturaleza es sostenible y lo que sí le falta muchas veces, que lo vimos también en los resultados, son registros, de algún modo, procesos. Cualquier persona que quiera entrar en mi campo y ver cómo hago las cosas, puedo verla, puede auditarlo. Es una opinión personal, pero creo que mejorando esas cosas el productor daría un salto muy importante. Rossi describe el crecimiento de la demanda mundial de alimentos elaborados con soja, una tendencia que se afirma y estima en 56.000 millones de dólares. Fuentes muy importantes internacionales hablan de
de un mercado de 50.000 millones de dólares en el año 2025 de alimentos que tienen que ver con la soja. Hoy yo mostré, por ejemplo, los bebibles de soja, tanto en Europa, Estados Unidos, en China y en Brasil, tienen una tasa de crecimiento entre el 4,5 y el 6% anual. Es enorme la cantidad. Y otra cosa que me referí, la oportunidad que tiene todo lo que es la proteína texturizada, donde si bien somos los primeros exportadores de harina de soja en el mundo, estamos con una participación ínfima en lo que es ese tipo de harina, ¿no? Existe un gran potencial en la producción de proteínas texturizadas de soja como insumo para la fabricación de medallones, patitas y embutidos, entre otros alimentos. Rossi analiza la gran oportunidad del mercado. Hay una oportunidad muy grande. Todo lo que es esa parte es una soja que se procesa sin químicos, como el hexano, o sea, son realmente otro tipo de producción. Tenemos una cantidad enorme de pymes en la Argentina, que muchas veces se dice, bueno, las pymes son ineficientes en relación a... Son dos negocios totalmente distintos, que evidentemente si se hacen en otros países, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros, no? Hay que reforzar eso. Hoy comenzaba también que son mercados que te están exigiendo en ese tema del alimento soja no OGM. En la Argentina necesitamos desarrollar variedades de alto rendimiento, no OGM también, que sean de alguna manera desarrolladas para poder satisfacer esas demandas, ¿no? Que aparte tengan algunos componentes de calidad, etcétera. Así que oportunidades tenemos y creo que la soja la sigue teniendo. Abrir un poco el abanico de las posibilidades de distintos mercados, distintos productos y crear valor y generar valor, creo que es un poco la meta, ¿no? Rodolfo, y si analizamos ahora los stocks mundiales del cultivo de soja, ¿qué podemos esperar de este cultivo en Sudamérica y sobre todo con un buen arranque de la campaña? Más allá de la situación internacional de producción extraordinaria de soja de Estados Unidos y lo que se pronostica por lo menos para Brasil y también un crecimiento en Argentina, los precios no son muy buenos. En principio, el Niña, que nos podía llegar a trabar las siembras, no pasó. Todavía siguen pronósticos que hablan de altas temperaturas y que un verano complicado, pero la realidad es que hoy se está haciendo prácticamente normal la siembra de todo lo que es la soja de primera. Se vienen cosechando los trigos y ya hay sojas de segunda sembradas en la zona central norte del país. Y bueno, esperemos llegar, no sé, las estimaciones hablan de 18 millones un poco largos. Esperamos que el maíz no tenga los problemas del año pasado, porque es un socio, creo que somos socios de la soja, como el trigo. Hoy prácticamente el 40% de la soja viene arriba de un trigo, o sea que es una sociedad que no solamente es sostenible, sino que también es económicamente rentable para los productores, ¿no? Rossi y Caravaca reflexionan sobre el futuro y los desafíos del cultivo de soja que busca resurgir y cosechar 55 millones de toneladas esta campaña. Las alianzas estratégicas son el camino hacia la sostenibilidad del sistema en el Gran Chaco argentino. Vemos que esta es una alianza estratégica desde el punto de vista que la cosa no empieza y termina en la tranquera. Y creo que los productores lo entienden también. Entonces la articulación con los otros sectores de la cadena, la visión que tenemos desde la cadena de soja de mostrar que todo es un circuito que tiene que terminar con éxito, es parte de esta alianza estratégica. O sea que el aporte que hemos realizado desde los distintos estamentos de la cadena creo que ayudan a este tema de la obtención de datos a nivel de los productores en una zona, como decíamos, ¿no? Vulnerable de algún aspecto, pero que es productiva. Y hoy fue muy clara la presentación de CREA cuando habla que la sostenibilidad es mucho mejor, los indicadores, cuando se potencia la producción, ¿no? La sostenibilidad no es un antagonista de la productividad. Cuando nosotros somos más productivos, cuando producimos más por hectárea, somos más sostenibles. Hay que pensar la sostenibilidad en cosas concretas. Yo siempre le digo a los productores, cuando trabajamos en suelo, trabajamos en sostenibilidad y de algún modo aportando al suelo aumentamos a la productividad y son cosas que van de la mano. No es una antagonista de la otra, son dos cosas que van de la mano. Lo que tenemos que perderle es el miedo y lo que tenemos que entender que a veces no es una amenaza, sino que es una oportunidad.